continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por sintonizar cada semana programa El Debate y acompañarnos a conversar sobre los temas que nos interesan, siempre en la compañía de la más amplia diversidad de invitados. Me permito saludar y agradecer como siempre a las radioemisoras que retransmiten las ediciones del programa El Debate. Saludos a Radio Municipal de Mafil y a Radio Los Lagos y a toda su audiencia. Mi invitado de hoy es activista por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas transgéneros y transexuales, integrante del colectivo translésbico feminista Paila Marina y coordinador de la zona norte de la organización de transexuales por la dignidad de la diversidad. Junto a nosotros, Michel Riquelme. Gracias, Michel, por acompañarnos y bienvenido a programa El Debate. Hola, Roberto, gracias por la invitación al programa. ¿Cómo te encuentras, Michel? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, quizá un poco cansado del ajetreo del día, del activismo del día, pero bien. Tienes bastantes actividades, por lo que he sabido. Hoy tuviste un día bastante ajetreado. Sí, hoy día estuvimos en la Universidad de Chile en la 31 jornada de salud pública, informando sobre el tema de las necesidades de salud de las personas transexuales transgéneras en Chile, a los profesionales, estudiantes que asistieron a la jornada. ¿A qué tipo de profesionales? Enfermeras, médicos, terapeutas ocupacionales, mucha gente del área de salud que estaba participando. ¿Existe mucho desconocimiento sobre esta materia? Muchísimo desconocimiento. De hecho, ni siquiera yo creo que se ve como una necesidad de salud pública. Somos muy pocas las organizaciones o personas que estamos como visibilizando el tema y un poco levantando cuáles son las necesidades de las personas trans en Chile, básicamente las necesidades de salud. Son una población que lamentablemente ha sido muy afectada por la marginalidad social y eso conlleva altos índices de enfermedades que tampoco se pueden estudiar muy bien porque es una población, las personas trans es una población difícil de cuantificar, porque la sociedad solamente divide en hombres y mujeres, y como nosotros hacemos un tránsito de género de hombre a mujer o de mujer a hombre, nuestras identidades de género son muy difíciles de pesquisar en datos estadísticos. De hecho no están ni siquiera consideradas en el último censo. No, y es bastante difícil poder hacerlo, digamos. Michel, antes de entrar de lleno a lo que es esta materia, a lo que es la materia de la transexualidad, quisiéramos conocerte un poco. ¿Qué edad tienes, Michel? Yo tengo 28 años. ¿Y a qué te dedicas? Aparte obviamente de tus actividades como activista. Bueno, yo trabajo en esto, o sea, ser activista a tiempo completo es mi trabajo remunerado, además de ser un activismo como social, político. Hemos conseguido con el equipo de mi organización de la OTD tener un financiamiento más o menos constante en el tiempo que nos permite dedicarnos 100% a esto, y ese siempre fue el objetivo de la organización, o sea, profesionalizar el activismo. ¿Y de dónde salen esos recursos? Principalmente recibimos recursos de financiadoras de mujeres feministas de Holanda y de Estados Unidos. ¿Y cómo se logran esos acuerdos? Estas son financiadoras que llevan bastante tiempo en el tema de financiar grupos de mujeres, grupos feministas, grupos de personas transexuales, transgéneras, travestis, y ellas anualmente hacen convocatorias abiertas, cualquier grupo puede presentarse y ellas deciden qué grupos son los que financian. ¿Y alcanzan, digamos, el aporte es el suficiente para todas las actividades que ustedes realizan? Yo diría que no, porque igual cada vez son como más temas los que estamos abarcando. Tratamos de ser una organización bastante integral en ese sentido, y aún así nos quedan temas que los tenemos como a proyección a futuro poder abordarlos de mejor manera. Pero eso también implica como más recursos, más tiempo,
incorporar más personas al equipo, y hoy en día estamos como en una reestructuración que nos permita ampliar la organización, quizás también poder ampliar la ciudad a las cuales estamos llegando. Hoy en día solamente estamos en Concepción, Rancagua y Santiago de manera más constante, quizás más futuro el próximo año poder estar también en Valparaíso o en alguna ciudad del norte donde también hay gran población de personas trans con necesidades que hoy en día no están siendo abordadas de buena manera, digamos. ¿Y cuáles son las actividades que ustedes realizan? Bueno, nosotros tenemos diferentes áreas de trabajo. Tenemos un área de prestación de servicios donde hacemos atención psicológica gratuita, principalmente a personas transgénero, transexuales, pero también a personas de la diversidad sexual en general que lo necesiten. Esta atención psicológica también está recibiendo en Rancagua personas derivadas del hospital de Rancagua, por el tema de que en el hospital tienen como un colapso para atención psicológica a personas viviendo con VIH-Sida, no dan abasto. Entonces nosotros nos suelen derivar personas, gracias, a nosotros nos suelen derivar pacientes del hospital viviendo con VIH-Sida a que se puedan atender con la psicóloga de la organización. El sistema de salud definitivamente no da cobertura a esto. No es un tema, la atención psicológica o la contención emocional de las personas viviendo con VIH no es un tema prioritario para el Ministerio de Salud en general. O sea, ellos piensan que solamente dándole los medicamentos a la gente basta, pero no basta. O sea, nosotros vemos cada día como personas, aunque tengan los medicamentos, igual tienen muchos otros factores de vulnerabilidad que no están siendo abordados, y uno de ellos es el tema de la contención emocional, la contención psicológica, porque finalmente el VIH también es una enfermedad social, entonces son muchas más cosas las cuales hay que abordar. Bueno, también realizamos una prestación de servicios de abogacía con un abogado, digamos, que tramita asesoría legal, claro, asesoría legal, que tramita causas de cambio de nombre y sexo para personas que no pueden costearlo de manera particular, digamos, y también asesorías en casos de discriminación o vulneración de derechos de personas transexuales, transgénero. También tenemos un área de capacitación donde hacemos distintas charlas, seminarios a instituciones públicas y privadas sobre el tema de la identidad de género y cuáles son los problemas que enfrentamos las personas trans y nuestras necesidades, digamos. También tenemos un área como de trabajo comunitario, trabajo de base con personas trans, hacemos reuniones con personas en las ciudades de Santiago, de Rancagua y de Concepción, personas transgénero, transexuales, sus familias, sus parejas. Muchas personas trans manifiestan que lo principal que necesitan es como poder ver a otra persona como es ella, que la escuche, que la entienda, poder tener un espacio donde cuenten sus problemas, lo que les está pasando, lo que la hace felices. Y tratamos de generar esos espacios que son súper pocos para que las personas puedan ir y efectivamente compartir con otras personas que entiendan la situación por la cual están pasando. También estamos realizando algunas investigaciones en violaciones a los derechos humanos de las personas trans. Hemos ido a cárceles donde hemos tenido denuncias de tratos inhumanos contra las personas transgénero, aislaciones injustificadas, malos tratos, golpizas, condiciones carcelarias realmente infrahumanas en las cárceles. Entonces también estamos haciendo todo un trabajo de recopilación de datos de eso para poder informarlo, poder denunciarlo y que esa situación cambie. Hemos también empezado un trabajo con el mismo Ministerio de Justicia buscando generar algunos protocolos de atención más digna hacia las personas trans, que también el personal de Gendarmería se informe quiénes somos las personas trans, que no simplemente somos los despectivamente como les dicen, no sé, los caballos, maricones, etcétera. Hay una serie de palabras vejatorias que utilizan para referirse a las personas trans en las cárceles y realmente poder como dignificarnos. Pero en el último tiempo nos hemos habituado muchas veces a todos estos términos, hemos ido visualizando a través de diferentes ediciones de este programa todo lo que son las problemáticas de la homosexualidad, del lesbianismo, todo, pero hay cosas que aún todavía están en el aire justamente por la falta de información que existe respecto a estos términos. Cuando se habla, Michel, de transexuales, específicamente, ¿qué son los transexuales? Yo diría que
la transexualidad existe primero porque estamos en un sistema de sexo y género binario, o sea, hay hombres con pene y mujeres con vagina. A partir de esos dos, por así decirlo, ladrillos fundacionales de ese sistema sexo-género, se comienzan a construir un montón de otras categorías, digamos, heterosexual, homosexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, etcétera, muchos otros términos que han ido surgiendo, digamos. Pero según la información que yo manejo y que maneja la mayoría de la gente que hoy nos escucha, los transexuales en estricto rigor no son hombres, tampoco son mujeres y tampoco son homosexuales. Por eso te reitero mi pregunta, ¿qué es específicamente un transexual? Lo que pasa es que hay que diferenciar primero que todo ¿Cómo se entiende un transexual? Para poder entender la transexualidad primero hay que poder diferenciar el sexo del género, o sea, entender que el sexo es solamente un dato biológico, o sea, unos cromosomas, unos genitales, unas células, digamos, por así decirlo. Que la sociedad le asigne un género, o sea, que le asigne una connotación social de que decir el pene va a ser de los hombres y la vagina va a ser de las mujeres, o la testosterona va a ser la hormona masculina y el estrógeno la femenina, digamos. Esa división binaria en hombres y mujeres es parte de una construcción cultural. Nuestra sociedad la entiende así, digamos, y al pene le asigna un valor y a la vagina otro valor, y en base a eso se construye el género. O sea, que los hombres usen corbata y las mujeres vestido no es natural, es una construcción de género, digamos. Exactamente, y que va de acuerdo a cánones culturales. Claro, entonces aquí para entender la transexualidad es que el género de las personas no está determinado por sus genitales, o sea, no está determinado si yo tengo pene necesariamente me voy a sentir hombre, o si tengo vagina necesariamente me voy a sentir mujer. O sea, en el caso de las personas trans pueden sentirse mujeres, pero nacieron con pene, o pueden sentirse hombres y nacieron con vagina. Pero me da la impresión, Michel, de que el tema va mucho más allá, porque tal como tú lo señalabas, obviamente hay cánones culturales que establecen ciertas funciones y ciertos estereotipos, pero por ejemplo cuando nosotros vemos el traje típico de Escocia, los hombres usan falda, y no estamos hablando exactamente de transexualidad en ese caso. ¿Hacia qué apunta específicamente la transexualidad? Por eso digo, es un tema como de identidad de género, o sea, de cómo yo me siento, si me siento identificado como hombre, como mujer, o en un tercer, cuarto o quinto género, dependiendo de la cultura, por así decirlo. Michel, tú eres un joven transexual. ¿Cómo llegas a descubrir esto? ¿Cómo llegas a aceptar esto en algún minuto? ¿Qué tan difícil es ese proceso? Es bastante complicado porque es un tema muy tabú en la sociedad. Yo nunca me sentí mujer, o sea, aunque nací con vagina, nunca nunca me identificó, nunca me gustaron las cosas asociadas a las mujeres, o sea, la ropa, los juegos, los comportamientos o lo que se esperaba de mí supuestamente como mujer. Siempre como que rechacé eso. Yo pensaba que si rechazaba eso significaba que me tenía que o sentía como que mi identidad entonces iba por el otro lado, iba como hombre, digamos, porque la sociedad solamente me decía que existen hombres y mujeres. Dentro de esos dos polos de ese binario tienes que moverte, digamos. O sea, no sabía de otras posibilidades. Entonces, como no me sentía bien como mujer, decidí hacer un tránsito hacia lo masculino, hacia como identificarme como hombre, digamos, que era algo que me hacía sentir mucho mejor en términos de la ropa, de los gustos, de los juegos, de los comportamientos, de la estética, de todo. Pero una vez que ya hice como el tránsito y que la sociedad me reconoció como hombre, me di cuenta que los hombres también los afectan una serie de violencias de género, como por ejemplo que tienen que ser heterosexuales, o sea, que a un hombre le gusta a otro hombre es sancionado, que está todo el tema como del tamaño del pene, de preocuparse de cuánto te mide o no te mide, de que tienes que ser el proveedor de tu familia, una serie como de imposiciones que a mi parecer son culturales y que igual hasta cierto punto también me parecen violentas, porque simplemente por tener esta corporalidad o este género o identificarme de esta manera tengo que asumir todo eso que no quiero asumir. Entonces hoy en día la verdad es que me siento mucho más cómodo diciendo que soy simplemente trans, como que transito por el género, que hoy día puedo ser hombre, pero mañana puedo ser mujer, puedo ser las dos cosas o no puedo ser ninguna.
sé que esto es como bastante complejo de entender para mucha gente. No, exactamente, porque lo más complejo de entender, Michel, es cómo se vive esto, porque claro, tú dices yo hice el tránsito, pero me imagino que el proceso debe ser bastante complejo, sobre todo cuando tenemos estos cánones sociales y tenemos estos cánones culturales tan establecidos. ¿Cómo viviste esto a nivel familiar? Bueno, a nivel familiar, de parte de mi familia directa no fue tan complejo asumirlo, porque igual yo siempre fui como una chica súper masculina. De hecho, como que a los 15 años me corté el pelo y vivía como niño, con una identidad como de niño. Y como que cuando decidí decir no, voy a ser como niño tiempo completo, como que a mi familia como que no le extrañó mucho, porque igual ya tenía como una estética, un comportamiento súper masculino. Quizás como al resto de mi familia quizás les puede costar un poco más, porque obviamente no, una cosa es como ya eres una mujer masculina, pero decir ahora voy a ser hombre es como demasiado, es como ya te fuiste como al extremo, digamos. Pero hablándolo igual lo entendieron y hoy en día me respetan en el género que yo les pido, masculino, digamos. A veces hay personas que no saben y me dicen mi nombre anterior, digamos, mi nombre anterior era Araceli, pero tampoco me molesta como de sobremanera que me digan eso, porque sé que no lo dicen porque me quieren ofender ni nada, sino porque no saben, ¿no? Pero ya cuando les explico y hablamos el tema, lo entienden y me llaman Michel. ¿Pero tu nombre civil en este instante es Araceli? No, yo me cambié el nombre. ¿Tú te cambiaste el nombre? ¿Y cómo se logra eso? Porque la ley, digamos, en este instante no lo permite. Lo que pasa es que Chile tiene una ley de cambio de nombre, que es la ley 17.344, pero es una ley no pensada para personas transexuales o transgénero, es una ley pensada para personas que son conocidas hace más de 5 años con otro nombre, o personas cuyo nombre es como ridículo o lo menoscaba moralmente, digamos. Exactamente, Michel. Chile tiene una ley de cambio de nombre, pero Chile no tiene una ley de identidad de género. Por lo tanto, para efectos civiles tú eres mujer. Sí, yo legalmente soy sexo femenino. Solo me cambié el nombre a Michel, que es un nombre que pueden usar hombres y mujeres. O sea, en ese sentido los jueces no me pusieron ningún problema porque siempre pensaron que yo era una mujer que la conocían como Michel hace más de 5 años. El tema es que las personas trans hoy en día igual pueden acogerse a la ley de cambio de nombre. El tema es que la decisión de si le cambian o no el nombre de sexo no está en ella, sino que está en un juez. Entonces, si el juez es conservador y considera que la persona no debe hacer eso porque va en contra de la naturaleza o en contra de Dios o en contra de sus propios principios, digamos, simplemente dice que no le cambia nada, o a lo más solo le cambia el nombre. Entonces la persona puede quedarse llamando, si antes se llamaba María, ahora se va a llamar Juan, pero va a seguir teniendo sexo femenino. O si se llamaba Juan, ahora se puede llamar María, pero va a seguir teniendo sexo masculino. Pero al no existir una ley de identidad de género que a ti te permita en definitiva ser legalmente, usar el sexo masculino como legal, digamos, ¿qué complicaciones en el término práctico trae eso? Porque por ejemplo a mí a grandes rasgos se me imagina que por ejemplo tú no puedes votar en una mesa de hombres. Bueno, eso ocurría antes, porque ahora con la nueva ley electoral las mesas son mixtas. O sea, los cupos que quedaron en las mesas de las personas que fallecieron o se cambiaron de circunscripción son rellenados con personas del sexo contrario. Entonces, por lo tanto, hoy en día las mesas son mixtas y en cierta manera ya no habría tanto problema por el tema del voto. Pero el principal problema que yo veo es como el tema de ciertos derechos que todavía siguen siendo como divididos por sexo, por así decirlo. Por ejemplo, el tema del matrimonio. O sea, si yo en este momento me quisiera casar con mi pareja, que es una mujer de sexo femenino, no podría, porque ambos tenemos sexo femenino, digamos. Claro, y la ley no permite que dos mujeres se casen, claro, en términos legales. Claro. Otro tema también es, por ejemplo, la ley de femicidio. La ley de femicidio establece que si un hombre mata a una mujer, tiene más pena, pero no ocurre lo mismo si fuese una mujer que matara a otra mujer o una mujer que matara a un hombre, ¿no? Entonces, ese tipo como de resquicios legales o de leyes que todavía están divididas por sexo, digamos,
es como el principal problema que enfrentan las personas trans cuando no les reconocen el cambio de sexo. Para que tú pudieras hoy en Chile poder cambiarte legalmente de sexo, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, yo hoy en día... ¿Cuáles son los pasos legales que una persona debe seguir? Bueno, yo hoy en día no podría cambiarme el sexo aunque quisiera, aunque presentara una demanda, porque la ley de cambio de nombre, que es la única que hay, establece que una persona se puede cambiar puede rectificar su acta de nacimiento, ya sea cambiarse el nombre o el sexo, una sola vez en la vida. Exacto. Entonces, como yo ya lo hice una vez, como que ya perdí mi oportunidad y ya no puedo volver a hacerlo. Por el tema del cambio de nombre. Claro. Pero una persona que no lo ha hecho, que no le han rectificado el acta nunca, digamos, tiene la única oportunidad de hacerlo. Lo que tiene que hacer es presentar una demanda en un tribunal civil pidiendo que se le cambie el nombre del sexo por los argumentos que ella manifiesta en su demanda, que en el caso de las personas trans los argumentos suelen ser que hay una disconformidad con el nombre y el sexo que le asignaron al nacer, que hay una serie de discriminaciones que la persona enfrenta porque no se le reconoce en el género que ella tiene, digamos. Pero me gustaría que fueses muy específico en ese tema, Michel, porque tú dices el sexo que a la persona le asignan al nacer. O sea, a mí no me asignaron el sexo, a mí simplemente, digamos, por un tema biológico, a mí mi acta de nacimiento dice que yo tengo sexo masculino. Es que ese proceso... Por un tema biológico, no porque a mis padres se les hubiese ocurrido que yo fuese del género masculino. Sí, precisamente, pero ahí hay una asignación, o sea, hay un médico el que mira los genitales de la guagua y dice esto es sexo femenino o sexo masculino, digamos. Exactamente. O sea, pero hay un acto de asignar. Pero eso esto no pasaba antes de 1900, o sea, 1800 creo, o sea, antes a la gente no se le asignaba un sexo. De hecho, el sexo es una categoría sociológica que después se convierte en biológica, digamos, se institucionaliza en un documento legal, pero antes la gente no ese procedimiento no existía, digamos, es un procedimiento como en la época moderna, asignarle legalmente a una persona un sexo. Pero es que por eso te digo, o sea, cuando tú hablas de asignar legalmente, tú incluso se podría tender a confundir de que aquí hay un tema de que podrían asignarte o un sexo u otro, digamos, pero en la práctica sabemos que no es así. O sea, sabemos que en definitiva los genitales son lo que determinan el sexo que tiene esa persona. Por ejemplo, hay casos de personas que nacen con genitales ambiguos, o sea que no se puede definir si es pene o es vagina, por lo tanto ahí también hay un proceso de asignación en base al criterio del médico o lo que la familia quiere. Entonces sí, la medicina y el Estado hacen una asignación de un sexo, que sea un proceso que ha sido como naturalizado y que expande cada día y a otro tema, pero hay una intención de dividir a la gente en masculino y femenino. Porque podrían, por ejemplo, dividirnos por el color de ojo, o podrían dividirnos por la estatura, o podrían dividirnos por negro o blanco, pero el sexo constituye una categoría sociológica de división de las personas súper importante y se ha institucionalizado de esa manera. Y que implica obviamente toda una connotación legal de la que hemos estado hablando. Pero Michel, la organización de transexuales por la dignidad de la diversidad a la que tú perteneces, de la que tú eres coordinador, esta organización la hemos visto visualizarse a través de las redes sociales y a través de las diferentes actividades que tú nos mencionaste, y están luchando justamente porque en Chile exista la ley de identidad de género. ¿Por qué en Chile no existe esta ley? ¿Por qué hay tanta oposición, siendo que en Argentina, que son nuestros vecinos más inmediatos, existe una ley de identidad de género y la gente puede decidir libremente qué género quiere en definitiva usar? Yo diría que no es que haya tanta oposición, lo que ocurre, creo yo, es que hay mucha invisibilidad y somos pocas las personas trans o nuestras aliadas, digamos, que estamos peleando porque esta ley sea ley. Igual es una ley que ingresó hace bastante poco al Congreso, en mayo de este año. Pensando, por ejemplo, en otras leyes relacionadas con el tema como de la diversidad sexual, por ejemplo, la ley contra la discriminación estuvo 7 años esperando ser aprobada. Entonces yo creo que recién este año iniciamos el proceso de esta ley de identidad de género. Yo la veo bastante bien encaminada.
la ley ya fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que dijo que sí era necesario legislar sobre este tema, lo cual es un paso importante, porque antes de este proyecto de ley habían habido 2 proyectos que tenían un fin similar, digamos, y jamás pasaron este trámite que ya ha pasado este proyecto. Entonces yo creo que hay un sector importante de los senadores y senadoras que tienen la voluntad de que esta ley sea ley, pero también hay que darle el tiempo necesario para que sea analizada, para que se revise el articulado, para que también la Cámara de Diputados también se informe sobre en qué consiste este proyecto, porque ahora solamente está en la Cámara de Senadores. Pero yo le tengo bastante fe a que sí va a ser aprobado en un tiempo, ojalá no tantos años como la ley contra la discriminación, pero de que sí es un tema que urge, porque día a día vemos cómo se producen problemas para las personas trans de discriminación laboral, de discriminación en la salud, de discriminación educacional y un montón de temas que se podrían, discriminaciones que se podrían evitar si efectivamente a la gente se le reconociera su nombre y su sexo y su identidad de género. Exactamente, porque leyes más, leyes menos, obviamente eso es un tema que le dejamos a los legisladores y que le dejamos en definitiva a las leyes, digamos, a todo lo que son los factores legales. Pero ¿cuál es el factor humano detrás de esta ley? Porque tú hablas obviamente de discriminación, pero yo diría que incluso en el caso de las personas transexuales existe un factor mucho más potente, que es la marginación social. Y hemos visto casos realmente dramáticos donde estas personas primero son marginadas por su entorno familiar, obviamente son marginadas por la sociedad, y finalmente muchas de las personas transexuales terminan, por una necesidad de que obviamente tienen que sobrevivir, terminan dedicándose a todo lo que es el tema de la prostitución. Entonces por eso te pedía que nos contaras cuál es el factor humano detrás de esto. Yo creo que el factor humano es como el principal, porque yo diría que hay como una idea desde que uno nace hasta que se muere, como de considerar que la heterosexualidad es como lo mejor del mundo y lo que debe ser siempre, y las religiones y las instituciones en general se encargan de educar a la gente para que así sea, y de que todo el resto de expresiones de la diversidad de la sexualidad humana son desviaciones, aberraciones, perversiones. Las personas trans todavía seguimos siendo consideradas dentro de los manuales de trastornos mentales. Entonces todo ese tipo como de estigmatizaciones negativas y discursos negativos que recaen sobre las personas con una identidad de género o expresión de género diversa, distinta, digamos, contribuyen efectivamente a que seamos marginales, contribuyen a que no nos den trabajo, contribuyen a que hoy en día muchas personas trans estén prostituyéndose para tener que comer, que estén siendo masacradas por el VIH-Sida, o por los crímenes de odio también. Entonces nuestro discurso apunta también a ese cambio social, del imaginario social, de decir que las personas trans no somos enfermas mentales, no somos desviadas, no somos perversas, sino que somos personas comunes y corrientes que solamente estamos luchando por nuestros derechos, por poder trabajar, por poder educarnos, por ser ciudadanos como cualquiera. Claro, y también porque sea bueno ser trans, porque sea deseable ser trans, porque no siempre sea lo malo, que las personas trans no sigan pensando que son un problema, que son un error, que son una equivocación, que son como los discursos hegemónicos que la misma sociedad se ha encargado de meternos en la cabeza. Nuestra organización tiene por misión empoderar a las personas trans. Empoderar significa que las personas trans efectivamente se sientan sujetas de derechos, se sientan que tienen la capacidad de cambiar sus vidas, de cambiar su destino, que no todo es malo, digamos. Porque tal como tú lo señalas, obviamente hay muchos mitos y hay muchas cosas, hay mucha mitología que está alimentada también por la ignorancia que existe respecto a estos temas, porque quienes somos padres, digamos, y tenemos nuestros hijos de un sexo u otro, de un género u otro, digamos, siempre esperamos obviamente ciertas conductas de nuestros hijos, y si nuestros hijos, yo me imagino por ejemplo en el caso que tú naciste como mujer y te empiezas a comportar como hombre, lo más probable es que muchos de los padres, digamos, frente a esa situación, lo primero que harían es mandar un hijo a un psicólogo, pensando que está enfermo.
enfermo. Claro. Y eso justamente es por la ignorancia que se tiene respecto a estos temas. Claro, por la ignorancia, por el miedo, el desconocimiento. Muchos padres también argumentan como que no quieren como que sus hijos sean trans o sean gays o lesbianas por el rechazo social que pueden enfrentar, digamos. Pero yo creo que más allá de eso no lo justifica. O sea, las personas no podemos vivir eternamente encerradas en nuestras casas o en una vida que no sentimos, en la cual no nos sentimos felices. O sea, ¿qué caso tiene vivir así? Por eso yo creo que mucha gente finalmente termina como suicidándose, porque es realmente un infierno vivir una vida en la que no eres feliz y que tu misma familia, tu mismo entorno no te apoya ni te permite, aunque ya enfrenté discriminaciones, sí las voy a enfrentar, pero si tenías una familia detrás apoyándote y dándote ánimo para salir adelante, obviamente las cosas van a ser mucho más fáciles y tu vida, y efectivamente puedes llegar a alcanzar como ese objetivo de felicidad en tu vida, de sentirte conforme con quien eres. Michel, pero tú hablas de discriminación. Justamente hace muy poco, y a raíz de un horrendo crimen que se dio acá en Chile con el asesinato del joven Daniel Zamudio, se promulgó la ley antidiscriminación. ¿Esta ley antidiscriminación les ha favorecido realmente a ustedes? Yo diría que ¿Se para las sienten personas hoy menos discriminados que ayer? No, porque para las personas trans yo diría que esta ley fue importante en términos simbólicos, porque es la primera vez que una ley de la República reconoce la categoría identidad de género, que es una categoría nueva en términos legales, en términos de tratados internacionales, etcétera. Entonces fue como súper importante que la reconociera, que sí existe, digamos. Pero en términos prácticos, las principales discriminaciones que enfrentamos las personas trans no pueden ser evitadas con esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley está pensada... parto de nuevo. La principal discriminación que enfrentamos las personas trans es producto del no reconocimiento de nuestra identidad de género. O sea, de que nuestro carnet no diga nuestro nombre ni nuestro sexo que sentimos, digamos. Por lo tanto, cuando vamos a pedir trabajo no nos contratan porque nuestro carnet no está acorde con nuestra apariencia. En el colegio no nos quieren respetar el nombre social, digamos, y el género que decimos, porque nuestro carnet no está acorde a nuestra apariencia. Y así, como que todos los principales problemas son por el no reconocimiento de la identidad. Y cuando uno va a un juez para que le cambie la identidad y el juez te dice que no, uno no puede utilizar la ley contra la discriminación, porque la ley contra la discriminación no puede ser utilizada contra otro juez, digamos. O sea, un juez no puede condenar a otro juez. Entonces la ley contra la discriminación no fue un instrumento pensado para que las personas trans no respeten la identidad de género, fue un instrumento pensado para sancionar la discriminación una vez que ya ocurre. Entonces esas personas que son discriminadas cuando van a buscar trabajo tendrían que presentar una acción de no discriminación para que ese empleador sea efectivamente sancionado. El problema es que la gente no lo hace porque es súper difícil comprobar que a ti no te quieren contratar por ser trans. O sea, y aparte porque obviamente hay temas legales de por medio, porque si yo por ejemplo fuese un empleador y te tuviera que contratar, yo legalmente te tengo que hacer el contrato a nombre de Araceli y no a nombre de Michel, por un tema legal. Claro. Ni siquiera porque yo quiera discriminar, es por un tema legal. Entonces por eso te preguntaba, o sea, el tema de la discriminación va mucho más allá de lo que se está circunscribiendo a lo que son los crímenes de odio. Sí, pues, o sea, es un tema que abarca como todas las esferas de la sociedad. Pero en el caso, por ejemplo, de los empleadores, claro, hay un tema legal de por medio de que no te pueden hacer un contrato a nombre de otra persona, digamos. Pero sí hay un tema también como de trato humano mínimo, de respeto mínimo, de que hay efectivamente documentos que sí pueden ser con tu nombre social. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba como guardia de seguridad para el Transantiago, una empresa contratista, digamos, y ellos me respetaron que mi credencial dijera Michel, pero mi contrato legal decía Araceli, y mi remuneración y todo iba a nombre de Araceli. Pero ahí había un tema de sensibilización del jefe, digamos, de efectivamente ponerse en el lugar en mi lugar, en el lugar de la persona trans, y decir,
cuán difícil iba a ser para ella poder enfrentar el mundo con un hombre que no se correspondía con su apariencia, con su identidad. Y que en definitiva queda a criterio del empleador. O sea, claro. Michel, siempre se habla de que las personas transexuales tienen la oportunidad de cambiar de sexo, de someterse a una operación y cambiar de sexo. En la práctica, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede llegar a ser esto? Y en términos de costos, ¿esto realmente está al alcance de todas las personas que así lo quisieran? No, para nada. En Chile hay un médico, que es el doctor Guillermo Macmillan, que es un referente internacional de esta cirugía, tiene una de las mejores técnicas de Sudamérica. Muchas personas vienen a operarse con él, incluso de otros países, pero esa cirugía vale 5 millones de pesos. Y en el caso de los hombres transexuales que se quieren hacer como un pequeño pene, que es la técnica que él hace para aparentar un falo, digamos. Además, si quieren ponerse prótesis de testículo, eso tienen que costearlos por su propia cuenta, y eso aumenta más el costo de la cirugía. Y obviamente el sistema de salud no lo cubre. El sistema de salud, curiosamente, sí lo puede cubrir, pero hay que entrar en una lista de espera de alrededor de 2 a 3 años. Pero Michel, en términos realmente prácticos, ¿es cosa de llegar donde un médico y decir yo me quiero cambiar de sexo y si yo tengo el dinero lo hago? O sea, en el caso del doctor Macmillan, si la persona tiene el dinero, puede ir y operarse con él sin... Bueno, igual tiene que tener un proceso como de revisión de especialistas en salud mental, y tiene que tener también un tratamiento hormonal de feminización o masculinización previo, por lo menos 1 o 2 años antes de la cirugía, que es lo que él como médico exige. ¿Por qué, Michel? Porque lo que yo percibo de él es que él asume que las personas efectivamente se están operando porque quieren ser hombres y mujeres, por lo tanto la correspondencia física tiene que ser de apariencia de una mujer o de un hombre. O sea, no creo que lo opere alguien que todavía aparentemente se vea como hombre para hacerle una vagina, digamos. Pero eso ya son como criterios de él como cirujano. Porque yo me imagino que en términos médicos te exigen obviamente que tú pases por especialistas en salud mental y hagas todo este tratamiento, porque a lo mejor, digamos, en una cosa muy burda que uno pudiera pensar, a lo mejor un día me bajó la locura y quiero ser mujer, digamos. O sea, pero en definitiva estos especialistas son para acreditar justamente de que yo soy transexual y no que me volví loco, en definitiva. Yo diría, claro, ese es como el argumento que se da, pero tampoco existen como estudios muy serios sobre cuáles son como la estadística de trastornos mentales de las personas trans, o cuántas personas trans efectivamente se operan o quieren operarse porque tienen un trastorno mental, y cuántas porque es su identidad de género. Digamos, o sea, no existen estudios de eso, solamente existen algunos estudios, pero son como del año 70 en Estados Unidos, cuando el tema estaba súper incipiente. Hoy en día, la verdad es que pasar por un psiquiatra, para el que te dé un certificado psiquiátrico de transexualidad, disforia de género o trastorno de identidad de género, que son como las categorías diagnósticas que tienen los manuales psiquiátricos para este tema, es bastante simple. O sea, con 2 sesiones y pagando la consulta de psiquiatra, los 30.000, 40.000, 50.000 pesos, por lo general los psiquiatras dan los certificados, porque las personas que suelen llegar a pedir los papeles efectivamente ya tienen una trayectoria de vida en el género que sienten o en el cual viven, digamos. O sea, no es que de un día para otro me quiera cambiar de sexo, es como que ya es un tema recurrente de varios años, de un discurso bastante similar en términos de los sentimientos, del uso de ciertas ropas, del llamarte, tú elegir tu propio nombre, el nombre que sientes, no el nombre que te pusieron tus papás. Entonces, la verdad, por lo menos yo en estos 8 años que llevo trabajando en la organización, nunca he visto una persona que de un día para otro diga así, ahora me quiero cambiar de sexo, me quiero operar, porque realmente es un tema súper complejo, súper tabú, en el cual tú pierdes muchas cosas o tienes mucho que perder más que ganar. Entonces una persona por lo general no se lo toma así a la ligera, así como decir ya de un día para otro ahora me cambio de sexo. Son procesos de varios años que las personas se demoran en procesar el tema y en atreverse a buscar a alguien que te pueda dar un dato, una ayuda, un apoyo. Yo me demoré como 5 años en contactar a otras personas trans para poder averiguar qué habían hecho ellas, cómo
cómo habían visto su tema de cambio de nombre, su tema de cirugía, porque tenía mucho miedo de perder, digamos, no sé, que me echaban de la casa, que no me siguieran pagando la universidad. Entonces no son procesos que se tomen así a la ligera, por lo menos esa es mi experiencia. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿te someterías a esta operación? Yo me operaría como en 20 años más. Esa es la verdad. ¿Por qué, Michel? Porque hoy en día los resultados, tanto estéticos como funcionales de la cirugía, no me satisfacen para nada. Quizás en el caso de las chicas trans o de las mujeres trans que van de masculino a femenino, la técnica quirúrgica es mucho más satisfactoria en términos de sensibilidad, de términos estéticos, y ellas se sienten mucho más conformes, pero por lo general las personas que vamos de femenino a masculino, la operación es mucho más complicada y los resultados, por lo menos desde mi punto de vista, son bastante precarios. Entonces, por lo menos con la técnica que hay hoy en día, yo no me operaría. Digo 20 años más, esperando que en 20 años más hayan mejores técnicas, pero tampoco lo sé, ojalá. Exactamente. Y antes de finalizar esta edición, donde hemos compartido contigo y nos has ayudado a aclarar muchas de nuestras dudas, quisiera preguntarte algo muy personal, Michel. Tú dices y nos has señalado que transitas en este tránsito sexual, como tú lo has llamado. Eres una persona muy joven, con muchas proyecciones. ¿Qué esperas de la vida? ¿Cómo te proyectas 20 años más? Bueno, a mí me gustaría seguir trabajando en el activismo, porque igual es un trabajo que me satisface mucho en términos humanos. Es bastante gratificante poder ayudar a otra persona que si tú no le das un simple correo, a veces un correo electrónico dándole como un dato o algo, probablemente nadie más puede ayudarla. Entonces para mí es como súper importante seguir manteniéndome en esto, que ojalá más personas puedan vincularse a nuestra organización, trabajar también en este tema, que el tema cada día se conozca más y que haya más personas trans pudiendo cumplir sus sueños. Aparte de eso, en el tema como personal, me gustaría poder como concretar, como tener como mi casa propia. Ahora vivo con mi mamá, como mi propio espacio, digamos, quizás tener como mi propia familia, sea cual sea, no necesariamente quizás con una mujer, y eso, quizás viajar, conocer otros países, conocer otra experiencia, conocer otras personas trans de otras partes, ver cómo son sus experiencias de vida, qué está pasando en sus sociedades con este tema, porque igual hay sociedades en donde las personas que combinan en su cuerpo lo masculino y lo femenino son consideradas casi sagradas, son como chamanes o sacerdotisas de sus comunidades, son personas muy valoradas, a diferencia de la sociedad occidental. Entonces, todo ese tipo de cosas como que me gustaría poder verlas quizás más a futuro. Verlas, viajar, conocer, estar con esas personas, compartir, ver cómo es su mundo, que es un mundo, siento yo, bastante diferente. Ver justamente realizadas todas estas aspiraciones. Muchas gracias, Michel Riquelme, por acompañarnos hoy y darte el tiempo para compartir esta conversación y, tal como te decía, aclarar nuestras dudas. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, si hay personas oyentes que quieran tener más información de la organización o conozcan a alguien trans que necesite una ayudita en este tema, ¿Dónde pueden contactarlos? Claro, en la página web de nuestra organización es www.transexualesdechile.org y también en la página www.saludtrans.cl pueden encontrar información sobre el tema trans. Estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan van a querer hacerte más consultas de las que yo he podido hacerte hoy. ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Dónde pueden contactarte? Bueno, principalmente a través de estas páginas web, y para las personas que no tienen como acceso a internet, puede ser al celular 8-343-5589. Repitamos el número. 8-343-5589.
8-9. ¿Y algún correo electrónico? Michel, M-I-C-H-E-L, Riquelme, todo junto, @transexualesdechile.org. Muchas gracias, Michel Riquelme, y espero no sea la última vez que te tengo acá en el programa. Muchas gracias, de Gracias. verdad. Y gracias a todos ustedes por acompañarme cada semana. Un abrazo para todos y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.